Vamos a tener declaraciones de la bancada de UNES a propósito de lo que será la convocatoria al pleno de la Asamblea para las 10 horas con 45 minutos, que lo hiciera también el presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela. Como podemos apreciar, ha llegado ya la mayoría de los integrantes de la bancada de UNES para dar su pronunciamiento a pocos minutos que ya inicie este pleno legislativo, en donde se decidirá si se archiva o se da paso al juicio político al presidente Guillermo Lasso. Escuchemos a Marcela Holguín. En esta rueda de prensa que damos como miembros del movimiento Revolución Ciudadana y como la bancada de la Revolución Ciudadana. Queremos a través de ustedes decirle al país que para la bancada de la Revolución Ciudadana primero está el Ecuador y primero están los intereses de nuestros ciudadanos. Y en este sentido hemos decidido ahora que para las elecciones y cambio de autoridades del próximo 14 de mayo vamos a apoyar la candidatura del actual presidente Virgilio Saquicela. Lo hacemos por tres razones específicas. La primera, que tiene que ver con el juicio político. Nosotros somos la única bancada que es capaz de deponer intereses partidistas legítimos, aspiraciones legítimas como bancadas, para pensar en un bien superior que es el bien del país y de los ciudadanos ecuatorianos. En ese sentido, para nosotros el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso es la prioridad. Y pensamos que manteniendo una mayoría que se pronuncie a favor de que continúe el juicio político, habremos ganado todos los ecuatorianos, porque estaremos dándoles una respuesta frente al abandono en el que nos ha asumido las políticas miserables de un gobierno como el de Guillermo Lasso. En segundo lugar, creemos que es importante conservar la mayoría con la que hemos venido trabajando en los últimos meses. Una mayoría que no ha sido coyuntural, una mayoría que ha pensado en bien de los intereses del pueblo ecuatoriano, y pensamos que esa mayoría debe continuar en los próximos 2 años, y precisamente ese es otro de los motivos que nos impulsa a apoyar la candidatura del actual presidente Virgilio Saquicela. Y en tercer lugar, y no menos importante, nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana damos un paso al costado pensando en la gente, deponiendo intereses legítimos y aspiraciones partidistas legítimas, porque pensamos en el bienestar de los ciudadanos. Y en ese sentido, jamás vamos a permitir que en esta Asamblea Nacional se geste una nueva mayoría coyuntural que solamente piensa en sus intereses personales y en salvar al banquero que ahora dice ser nuestro presidente. Jamás lo haremos, y esto también nos motiva precisamente a dar este paso al costado, pensando en la responsabilidad política que tenemos, no como asambleístas, sino la responsabilidad que tenemos frente al país. Creemos finalmente que esta muestra de desprendimiento, que una vez más viene solamente de parte de la Revolución Ciudadana, es una muestra clara que le estamos dando al país de que en esta nueva Asamblea Nacional nos podemos poner de acuerdo entre las diferentes bancadas y de las diferentes fuerzas políticas, deponiendo actitudes personales y partidistas, pensando en función de los intereses de la ciudadanía. Esta Asamblea Nacional puede ponerse de acuerdo y pensar en la gente y trabajar para y con la gente, y es una muestra clara de madurez política, no solamente de los miembros de mi bancada, de quien me siento absolutamente orgullosa, no solamente de los directivos del Movimiento de la Revolución Ciudadana, con el presidente Rafael Correa a la cabeza, con nuestro vicepresidente Jorge Glass y con nuestra presidenta del movimiento Marcela Aguiñaga, orgullosos de que nosotros sí podemos darle la respuesta que el país merece y que la gente está esperando de nosotros. Y decirles finalmente que luego de esta muestra de madurez política por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, del movimiento Revolución Ciudadana y de quienes integramos esta mayoría que ha venido trabajando programáticamente en beneficio de la gente, tampoco significa
un cheque en blanco para el presidente Saquicela. Nuestros votos estarán siempre y cuando esta mayoría siga funcionando en beneficio de la gente. Caso contrario, les daremos la respuesta que el pueblo ecuatoriano merece. Nosotros siempre con la gente. Gracias. Buenos días. Queríamos consultarle en esta jornada quién será quien mocione sobre el tema del juicio político. Muy buenos días con todos los medios de comunicación, al pueblo ecuatoriano. Nosotros, entendiendo el proceder legislativo, sabemos que quizás haya muchas mociones después de lo que sucedió, como ustedes pudieron observar el día sábado, el terrible manejo que se evidenció con el tema del tratamiento del juicio político. No hay informes, justamente nos toca ahora a la Asamblea Nacional, al Pleno de la Asamblea Nacional, decidir la continuación del juicio político en contra del actual presidente. Por nuestra parte, la compañera Viviana Veloz va a hacer la moción para que continúe el juicio político. Ella lo ha dicho públicamente y está justamente enfocado en eso el día de hoy. ¿Cuáles van a ser los motivos? Como ya se ha venido indicando, justamente nuestro grupo de comisionados presentaron ese día una moción que no fue aceptada por el presidente de la Comisión de Fiscalización. No quiso dar paso a esa moción, donde se presentaba un bloque de observaciones en las cuales estaban enfundadas todos el tema que va en contra de este juicio político. Empezando por el tema más que ha sido, y todos los medios de comunicación lo han sabido, el tema del peculado, que es prácticamente el tema en el que se ha afianzado todo el juicio político. Y esas observaciones que no fueron aceptadas por el señor Villavicencio, que precedía fiscalización, este día nosotros los vamos a presentar en ese bloque para que todo el pueblo sepa y todo el pueblo ecuatoriano entienda el por qué este juicio político se tiene que dar continuación el día de hoy. Ahí estamos escuchando algunas de las interrogantes que le hacen a los integrantes de la bancada de la Revolución Ciudadana. Por el Pleno de la Asamblea Nacional el día de hoy. Eso dice la ley, eso lo dice el 142, no lo estamos inventando nosotros. Muchísimas gracias. Asambleísta, ¿ustedes aspirarían a la vicepresidencia, primera vicepresidencia? Nosotros tenemos un mensaje clarísimo para el país, para el Ecuador. Somos la bancada que tiene la mayor credibilidad dentro de múltiples encuestas que se han hecho. ¿Y por qué tenemos esa credibilidad? Por lo que nosotros decimos son las cosas que nosotros hacemos. No solo son palabras, sino son hechos. Y este momento es histórico, que al pueblo ecuatoriano le queda claro que preferimos desprendernos de legítimos derechos que tenemos al ser la bancada más numerosa y más votada para lograr una mayoría que sostenga la institucionalidad de la Asamblea, que ha logrado trabajar garantizando los derechos de la gente, pero sobre todo haciendo una fiscalización responsable en contra del presidente Guillermo Lasso. Lo que usted me preguntaba respecto a la vicepresidencia, es de sobra conocido que la bancada de la Revolución Ciudadana ha hecho un trabajo increíble junto a nuestra compañera Marcela Holguín. Ella será nuestra candidata a la vicepresidencia, porque Bancada UNES, si bien es cierto, da muestras de desprendimiento en el tema de la presidencia, que no es un cheque en blanco, también tiene derecho a tener uno de estos cargos dentro de la conformación de la Asamblea. Y asimismo, seguiremos conversando con las bancadas políticas de la mayoría y con las distintas bancadas políticas para lograr tener una conformación de la Asamblea completamente democrática, que piense en el desarrollo del pueblo ecuatoriano, que piense en lo importante que es el Ecuador. No somos asambleístas en ningún momento que nos pueden comprar, que nos podemos vender. Somos asambleístas de principios y somos los asambleístas de la RC. Gracias. Y ahí escuchábamos también a los integrantes de la Revolución Ciudadana, quien han manifestado que mocionarán para que Virgilio Saquicela continúe siendo el presidente de la legislatura. También han dicho que hoy la Asamblea Nacional debe decidir en torno al juicio político al presidente Guillermo Lasso. Nosotros vamos a seguir atentos de lo que suceda aquí y llevarles nuestras próximas emisiones, todo lo referente a la sesión del Pleno y también lo que será este tratamiento del informe de la Comisión de Fiscalización en lo referente al juicio político. Ustedes tienen más desde estudios. Corape informa.
Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por ese reporte desde la Asamblea Nacional. Él se va a mantener en este punto de la capital ecuatoriana para continuar compartiéndonos también las declaraciones de varios legisladores. Y como vimos aquí, son varios los pronunciamientos que se continúan generando en la Asamblea Nacional, donde hoy los 137 asambleístas decidirán si avanza o no el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por presunto peculado. En los primeros minutos vimos a los integrantes de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, quienes piden que se dé paso al juicio político contra el presidente Lasso, así como la salida de la ministra de Educación, María Brown. Aquí denunciaron la falta de acción de las autoridades frente al acceso y calidad de la educación y la inseguridad. También escuchamos a la legisladora Mireya Pazmiño, quien espera se escuche el pedido de los jóvenes que piden la salida del presidente Lasso. Por su parte, la legisladora Marcela Holguín señaló que como bancada de UNES han decidido apoyar al presidente Virgilio Saquicela para que se mantenga en la Asamblea Nacional. Aquí destacaron la intención de tener una mayoría que piense en las necesidades del país. Sobre la moción para darle continuidad a este proceso de juicio político contra el primer mandatario, la encargada sería la asambleísta Viviana Veloz.